Quiero compartirles lo que Dios quiere hablarle a usted y a la iglesia sobre todas las cosas en este tiempo. Sobre todo a la iglesia lo que quiere hablar. Dios nos llamó y nos destinó a todos. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Absolutamente todos los que estamos aquí presentes tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Alguien viene por primera vez? ¿Puede levantar la mano? ¿Quién viene por primera vez? 1, 2, 3... No sé quién más. Bienvenidos, un aplauso para ellos. Y estas personas que vinieron por primera vez tienen un llamado de parte de Dios. Por algo vinieron a esta iglesia, por algo están en este día. Y muchos nos pasan, o calculo que a muchos nos habrá pasado de preguntarnos, ¿para qué he nacido? ¿Por qué nací? ¿Para qué vine a la tierra, a este mundo? ¿Cuál es el propósito por el cual nací? Y muchos buscamos la respuesta, muchas veces en un trabajo, muchos la buscamos en una carrera, muchos la buscamos en los que nos puedan decir nuestros padres. Buscamos básicamente ¿para qué he nacido? Bueno, para trabajar de esto, para hacer esto, para dedicarme a esta profesión, a este deporte. Y realmente uno tiene algo más que dar en la vida. Uno tiene un propósito más por dar en la vida. No es solamente tu profesión, tu trabajo que cumples 8 horas. Vos tienes un propósito y un llamado de Dios por cual cumplir. Y justamente el llamado es lo que responde a la pregunta, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy en esta tierra? Tu llamado es lo que responde a la pregunta, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy? Quiero que me pongan, si pueden, Efesios 4, 7. Ahí vamos a leer unos versículos. Efesios 4, 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué dice la palabra? A cada uno Dios nos dio una medida de Jesús. Repita conmigo, tengo una medida de Cristo. Cada uno tiene una parte de Jesús. ¿Por qué? Porque aquí la palabra lo dice. Conforme a la medida que Dios te quiso dar, a un don que Dios te quiso dar. Cada uno aquí tiene un don y sirve para algo. Versículo que sigue. Por lo cual, subiendo lo alto, dice el versículo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. A todos nos dio dones Dios. Versículo que sigue. Vamos, versículo que sigue. Y el que sigue. Ahí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Los 5 ministerios de Dios. Y el versículo que sigue. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Absolutamente todos aquí tenemos dones y tenemos un ministerio de parte de Dios. ¿Cuántos saben qué ministerio tienen? A ver, levante la mano. Bien. Muy pocos son los que saben. Pero Dios a cada uno de nosotros nos dio una medida y nos dio un ministerio para el cual le tenemos que servir. A muchos Dios los llamó para pastores, a muchos Dios los llamó para profetas, para apóstoles, maestros. Muchos tenemos ese llamado de parte de Dios. Nos dio de manera distinta, pero todos tenemos ese llamado de parte de Dios. Y Dios quiere que uses ese llamado. Como decía el pastor hace mucho tiempo, que me quedó muy grabada esa frase, el que no sirve, no sirve. Y es real esa frase. El que no está en un servicio, no le está sirviendo a Dios. No le está siendo útil a Dios. Pero tengo trabajo, tengo esto. Todos tenemos un tiempo para servirle a Dios. O nos hacemos el tiempo para servirle a Dios. Entonces, el tema es responder a ese llamado y ese propósito. Pero todos tenemos el llamado de parte de Dios. Y ojo, servir a Dios no quiere decir solamente servirlo aquí en la iglesia. Dios te llama a ser pastor ahí en tu trabajo. Dios te está llamando a ser un profeta en tu deporte. Dios te está llamando
a ser un maestro de la palabra, a donde vayas a enseñar. Entonces, a donde yo quiera que vaya, tengo que cumplir el ministerio y el llamado que Dios me dio, conforme al don que Dios me ha dado. Pero absolutamente todos tenemos un llamado, un ministerio y un don que Dios nos dio. Eso es lo que les quiero explicar. Y hay muchos que huyen todavía del llamado. Dios mucho ha llamado para que sean adoradores, para que sean profetas, para que sean evangelistas, maestros. Y muchos todavía están huyendo del llamado. Pero hoy déjame decirte que Jesús te está llamando de vuelta. Que el llamado y los dones son irrevocables para Él. Y que si Él te llamó, Él te va a ungir, te va a preparar, te va a capacitar y va a hacer que lo logres en el nombre de Jesús. Pero tienes que entender. Tienes que entender que Dios te está llamando. Que Dios está llamando a tu corazón. Vamos a la historia de Hechos 9, que va a ser la historia que voy a predicar, que es del apóstol Pablo. Hechos 9. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hasta ahí nomás. Primero, ¿qué dice? Les voy relatando la historia. Saulo, quien después se convertiría en el apóstol Pablo, al que todos conocemos, él antes de ser un apóstol de Jesús, él perseguía a los cristianos. Él perseguía a todos los cristianos. Y dice que fue y le pidió al sumo sacerdote que lo autorizara para perseguirlos a los cristianos. Cuando dice de este camino, se refiere a los cristianos. Así los trajese preso a Jerusalén. Versículo que sigue. Ahora sí, Hechos 9:3, perfecto. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo que sigue. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta ahí. Entonces Pablo, persiguiendo a los cristianos, en un momento, dice que le vino un resplandor de luz y se cayó al suelo. Y que escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Le dice, que él se preguntaba: ¿quién es? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces le dijo después el apóstol Pablo: ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué te quiero enseñar? Que Dios te está llamando. Y dice la palabra en el versículo 1, el versículo de Hechos 9:1, Saulo respirando amenazas y muerte. Saulo, quien sería el apóstol Pablo, venía respirando amenazas de muerte, amenazas y muerte. Iba por la vida con ganas de morir, con ganas de matar, con ganas de asesinar. Iba respirando amenazas, iba con bronca en la vida. Y yo me imagino que habrá sido el peor momento de su vida. Porque cuando la muerte está cerca de una persona, significa que este es el peor momento de su vida. Pero aún en el peor momento de su vida, Dios lo llamó. Aún en el peor momento que podía estar pasando, Dios lo estaba llamando. ¿Y qué te quiero decir? Que Dios aún del peor momento de tu vida, Él te está llamando. Él te está llamando. No importa por qué valle estés pasando, no importa que te hayan menospreciado, no importa que a vos no capacites, que no te dé la talla, Dios te está llamando en esta noche. No importa lo que decía tu pasado, porque el pasado de él decía: persigue a los cristianos. Tu pasado quizá dice muchas cosas, lo que importa es lo que dice Jesús, que Jesús te está llamando. Porque dice la palabra en 1 Corintios 1, versículo 28, Primera de Corintios 1, versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Repita conmigo: soy un escogido. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo que sigue.
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo que sigue. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo 28, ponele. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. No importa qué tan vil, qué tan mal te sientas. No importa qué tanto te hayan menospreciado. Quédate tranquilo que para Dios capacitas. Para Dios sí das la talla. Para Dios sí estás elegido, llamado y escogido. Porque dice la palabra, no importa qué dicen tus padres, no importa qué dice el otro, el vecino, la vecina. Importa que Dios te escogió. Porque dice lo vil y lo menospreciado escogió Dios. A mí, con ese pecado que tengo, con el desastre que mi familia, con el desastre que mi vida, a vos Dios te escogió. A vos Dios te escogió para avergonzar a los que se burlaban y para demostrar que Dios es más grande que cualquier pasado, que Dios es más grande que cualquier pecado. Y el apóstol Pablo estaba siendo llamado. ¿Y saben qué? ¿Por qué respiraba amenazas de muerte? ¿Por qué sentía esos sentimientos en su vida y en su corazón? Porque no encontraba el sentido de su vida. No le encontraba el sentido de su vida. Cuando uno no encuentra el sentido de su vida, el llamado, saben que hay sensación de muerte. Porque te sientes vacío. Porque por más que trabajes 8 horas y tengas tu familia y tengas todas las cosas bien, vos dices, algo le falta a mi vida. Y ese vacío solamente puede ser llenado con Jesús. Con el llamado que tienes de parte de Dios. Cuando vino Jesús al encuentro del apóstol Pablo, ahí entendió que el pecado no le iba a llenar la vida, el trabajo no le iba a llenar la vida y el corazón, sino que el llamado y la voz de Dios iban a ser los que iban a llenar su vida y su corazón. Yo quiero decirte, parte de Dios, que el único que puede llenar tu vacío es el llamado de parte de Dios. El único que puede llenar el vacío de tu vida. Si te sientes vacío, si te sientes sin propósito, es porque estás necesitando que Dios te hable de tu llamado. Y de hecho esta introducción, ahora sí vamos a la palabra, que es de llamado a escogido. Quédense tranquilo, va a ser cortito, yo no sé cómo el pastor. No me hagan la fama del pastor. La última vez 30 minutos predicaba. No me voy a pasar tampoco ahora. Ahora, cuando Dios te llama, siempre te escoge. Porque de todos los que Dios nos llamó, a vos también te escogió. Ahora, ¿qué implica ser un escogido? Eso es lo que les quiero hablar. Ya sabemos todos que somos llamados, que tenemos un ministerio, que tenemos un propósito y que sin mi llamado yo no voy a poder ser feliz en la vida. No voy a poder cumplir con las cosas. Ahora, ¿qué implica ser? Después de entender que tengo un llamado, Dios quiere dar un paso más en tu vida. ¿Cuál es? Es transformarte en un escogido. ¿Y qué implica ser el escogido? Repita conmigo. Un escogido no se queja. Vamos de vuelta. Un escogido no se queja. Dice la palabra que el apóstol Paulino, me acuerdo ya, no sé, estoy mezclando las palabras, miren. Que el apóstol Saulo, respiraba amenazas de muerte. ¿Y saben qué? Me hacía acordar a que era una persona que estaba muy frustrada y enojada. ¿Y por qué estaba frustrado y enojado? Porque respiraba amenazas y muerte. Porque no estaba pudiendo cumplir su propósito, que era capturar a los cristianos. Y estaba como frustrado en la vida. Iba caminando enojado, frustrado en la vida. Y muchos andamos caminando enojados, quejosos por la vida. Que no me alcanza la plata, que mi marido no cambia, que mis hijos no cambian, que mis hijos siguen la droga, que yo no cambio. Y camino y me quejo, me quejo. Y camino así. Y transmito encima mi queja a mi familia. Transmito mi queja a mis hijos. Y mis hijos también se quejan. Y estoy constantemente en queja porque no me sale esto, que no me alcanza la plata, que no me sale aquello. Y estoy totalmente queja. Pero ¿saben qué? Un escogido no se queja. Un escogido no se queja. En un momento, cuando el apóstol Pablo tiene este encuentro con Jesús, le dijo en el versículo en Hechos 9,
versículo 7, en el 6. Ahí está, en el 6. ¿Qué quieres que haga? En un momento, el apóstol Pablo se rindió ante Jesús y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ya qué quieres que haga? Empezó a entender que los ungidos, que los escogidos, no se quejan. No se quejan. Levanten la mano todos los maridos que no tienen queja de sus esposas. A ver, bien, aquí hay uno. Aquí hay otro más, allá hay otro más. ¿Por qué no tiene queja? Porque su esposa es una ungida, ¿no? Por eso. ¿Y cuántas mujeres no tienen quejas de su marido? A ver, levante la mano. ¡Ey, dosita nomás! Esas son ungidas. Esas sí son ungidas. ¿Por qué? Porque los maridos no se quejan. Y las mujeres no se quejan. ¿Te has casado? No te quejes ya. De por vida. Nos vemos, no te quejes. No hay vuelta atrás aquí. No hay vuelta atrás. Dios, ¿qué te está diciendo? No te quejes. No te quejes. Y escuchen, muchos andamos, padres andan así con sus hijos, hijos andan quejándose en su casa. ¿Y saben cómo hacemos para quitarnos la queja? De una sola manera, que es, repita conmigo, bajándome del pony. Ya la han dudado. Bajándome del pony. ¿Cómo hizo Jesús? El apóstol Pablo se quejaba, hasta que dice que vino un resplandor de luz y lo bajó del pony. Hay veces que Dios necesita bajarnos del pony. Hay veces que Dios necesita tirarnos a lo más profundo para entender quién está más arriba que Él. Pero cuando hay orgullo en un corazón, es muy difícil bajarse del pony. Cuando hay orgullo en tu corazón, nunca vas a reconocer que vos sos el que te queje, que vos sos el problema. No es tu marido, tus hijos, sino vos sos el que te queja. ¿Saben qué? Repitan conmigo, necesito bajarme del pony. A todos Dios en algún momento nos tiene que bajar del pony para darnos cuenta de quién está más alto, de quién dependen las cosas. Tu economía, tu familia, tus hijos. Cuando uno es ungido entiende y no se queja. ¿Por qué? Porque entiende que eso no depende de vos, depende de Dios. Que es Dios el que va a hacer la obra en tu economía, Dios va a hacer la obra en tu casa y en tu familia. ¿Y saben por qué? Por eso no se queja. Por eso no te queja. Hay líderes que se quejan de su ministerio. Hay líderes que se quejan de su ministerio. Hay gente que se queja de servirle a Dios. Pero tengo esto y tengo aquello. No te quejes. No te quejes. Para servir a Dios, ¿saben qué? No hay que tener quejas. No hay que tener excusa. Yo me acuerdo que mi abuela fallece y vamos al velorio el martes a la mañana. A la tarde voy a la universidad a cursar y después a dar la barca. Destruido, destrozado, triste, todo. Pero yo le he dicho y he entendido cuando Dios me ha llamado, no me quejo. Sufro por dentro, todo lo que quiera, pero no me quejo de servirle a Dios. Hay muchos que se quejan de servirle a Dios solo. De que yo soy el único que está en mi casa y en mi familia, yo nomás sirvo y me quejo. No hay que quejarse. O en tu ministerio puedes estar solo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer todo, yo soy el único que hace las cosas y te queja. El ungido no se queja. El escogido no se queja. Muchos se quejan de sus líderes. Muchos se quejan de sus líderes. Y hay que entender que de un escogido no se queja. Pero mira el líder que me ha tocado. Amalo, honralo. Porque un escogido no se queja de sus líderes. No se queja de sus pastores. Mira el hermano que me ha tocado. Mira mi compañero de barca que me ha tocado. Re pesado, denso, un desastre. Un escogido, un ungido, no se queja. No se queja. A muchos le está pegando la palabra, ¿no? ¿Y saben por qué un escogido no se queja? ¿Por qué Pablo no se quejó? Porque un escogido
entiende que es necesario padecer por el nombre de Jesús. Un escogido entiende que es necesario padecer por el nombre de Jesús. Hechos 9 del 10 al 15. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Versículo que sigue. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de ese hombre. ¿Cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y el versículo que sigue: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Un escogido entiende el sufrimiento. Jamás vas a poder ser un escogido si no entiendes que tienes que padecer por el nombre de Jesús. No padecer por cualquier cosa. Padecer por el nombre de Jesús. El apóstol Pablo cuenta la historia de que después de que tuvo ese encuentro con Jesús, lo mandó Jesús a Damasco y estuvo ciego y no comió ni bebió durante 3 días. Y él había visto en una visión que venía Ananías, que era otro de los apóstoles, le imponía las manos y recobraba la vista. Entonces Dios lo llama a Ananías y le dice: anda, porque vos le tienes que recobrar la vista a él. Y en un momento Ananías, ¿qué hizo? Se quejó. Dijo: no, Señor, pero ¿cómo le voy a ir a devolver la vista a él? Si él es el que nos perseguía, él nos quería matar. ¿Y qué dijo Jesús? Ve, porque instrumento escogido me es este. Ve, porque instrumento escogido me es este. Y dice la palabra, ¿sabe qué tienen que entender? Cuando uno es escogido, como es Pablo, tiene que entender que también va a padecer sufrimientos por el nombre de Jesús. Porque después que le dijo: eres un escogido, ¿y saben qué? Le voy a hacer ver cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si vos quieres seguir a Jesús, si quieres ser un llamado y un escogido por Jesús, tienes que tener en cuenta algo y una condición: que vamos a padecer por el nombre de Jesús. Y cuando vos entiendes que padeces por el nombre de Jesús, no te quejas, no murmuras, no criticas, no le dices: Dios, ¿por qué? No te quejas. ¿Por qué? Porque entendiste que todo eso era para hacer el cumplir el llamado y el propósito de Dios. Dice la palabra, Romanos, en 2 Corintios 12:10. 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Saben quién escribe esa carta? El apóstol Pablo. Pablo había entendido, porque esta es una carta años después, y Pablo había entendido, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades. Cuando tengo problemas, cuando mi hijo se enferma, cuando su hijo se mete en la droga, a mí no me importa, yo no me quejo, yo solo oro, adoro y creo que Dios lo va a hacer. Así que no te quejes, entiende una cosa, que todo el sufrimiento que pasaste, porque muchos se quejan todavía de su pasado, de todo lo que tuvieron que padecer, de que su papá los abandonó, de que su madre los dejó, de que su marido los dejó. Escucha, varón, escucha, mujer, no te quejes, porque por amor a Cristo, gózate en las debilidades, gózate en la angustia, gózate en la necesidad, porque el amor y el llamado de Dios van a ser más fuerte que cualquier necesidad que haya en tu vida. El amor y el llamado de Dios van a ser más fuerte. Gózate en las debilidades, gózate en los problemas. Aprende a gozarte, no a quejarte. Porque cuando entiendes eso, entiendes por qué pasaste lo que tuviste que pasar. Entiendes por qué pasaste este abuso
en tu infancia. ¿Entiendes por qué pasaste esa orfandad en tu infancia? Para que Dios sea tu padre, para que Dios sea quien te sane y para que vos también sanes a otros. El apóstol Pablo entendió eso, de que era necesario padecer y sufrir por el nombre de Cristo. Porque cuando uno no entiende, no se queja. Un escogido. Ahora vamos a lo segundo que me transforma en un escogido. Lo primero es, un escogido no se queja. Lo segundo, repita conmigo, un escogido se aparta para su llamado. Un escogido se tiene que apartar para su llamado. ¿Cuántos alguna vez hicieron algún deporte? A ver, levanta la mano. Bien. Yo cuando era chico, cuando tenía 11, 10 años, empecé a jugar a la pelota, 9 años, empecé a jugar a la pelota y empecé a hacer un deporte, pero comía macanas, iba a los entrenos solamente cuando había fútbol, no quería ir a hacer lo físico, y así hasta los 14, 15 años. Hasta que en un momento hace un clic mi cabeza, y yo digo, no, tengo que cambiar. Yo realmente quiero apartarme para ser el mejor en esto. Entonces empecé una nutricionista, empecé a cuidarme las comidas, empecé el gimnasio, empecé a entrenar doble turno, no faltaba los días que había que ir para hacer físico y empecé a mejorar mi rendimiento hasta que en un momento pude ver los resultados. Mejoraba, empezaban a seleccionarme más, hasta que en un momento me llaman incluso de la selección de Santiago en el sub-17 y cumplo un sueño y un llamado. Ahora, para cumplir ese sueño, ese llamado, tuve que apartarme. Tuve que apartarme y dejar, no solo hacer cosas, tuve que dejar de hacer otras cosas. Tuve que dejar de salir con amigos. Los viernes no podía salir con amigos. Tuve que dejar todo lo que sea alcohol, todo lo que sea, qué sé yo, cigarro, todo tienes que dejar y apartarte. ¿Para qué? Para un llamado. Uno cuando se pone de novio, se aparta también. ¿Por qué? No tienes exclusividad para la otra persona. No dejas de hablar con otras personas, con otras mujeres, o las mujeres con otros chicos. Deja de hablar con esas personas. Bueno, algunos sí lo siguen haciendo, pero bueno, ese ya es el problema de cada uno. Pero uno se aparta para Dios, se aparta por su novio, por su esposo, por su esposa, se aparta para sus hijos. ¿Por qué? Por amor. Porque uno ama. Porque uno ama. Y les gusta ver después los resultados. Entonces, para Dios me tengo que apartar. Para Dios y para mi llamado, para mi propósito, para ser un escogido, necesariamente me tengo que apartar. Te vas a tener que apartar de amistades, de noviazgo, de relaciones tóxicas. Te vas a tener que apartar del pecado. Te vas a tener que apartar los viernes a la noche para venir aquí. Te vas a tener que apartar. Hay que pagar un precio por ser un escogido. Hay que pagar el precio por ser un escogido. ¿Y cómo me aparto para Dios? Vamos a ver cómo el apóstol Pablo se apartó. Hechos 13, del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que llamaba Niger, Lucio y Sirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Versículo 2. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dijo el Señor? Apártenmelo. Apártenme. ¿Para qué? Para la obra a los cuales los he llamado. Jamás vamos a poder cumplir nuestro llamado y vamos a poder ser escogidos si no nos apartamos para Dios. Si vos no te apartas para Dios, no vas a poder cumplir el llamado y el propósito. Y tampoco tu familia, ni tu casa, ni tus hijos. Dios necesita que te apartes para Él. ¿Y cómo me aparto para Dios? Primero, orando. Aparto mi tiempo para Dios. Leyendo la Biblia es una manera de apartarme para Dios. Ayunando. Dejando amistades que me alejan de Dios. Viniendo a la iglesia, me aparto para Dios. Sirviendo en un ministerio,
me aparto para Dios. Congregándome, viniendo a una barca, son la forma en que me aparto para Dios. Y Dios quiere que te apartes para Él. ¿Por qué? Porque Dios te ama tanto que quiere exclusividad contigo. Que quiere que te dediques solamente a Él. Tercero, y ya estoy terminando. Si pueden subir los músicos. Ven, predico cortito, 25 minutos. No se pueden quejar. Escuchen. Tercero, y repita conmigo. Un escogido se deja discipular. El apóstol Pablo aprendió a dejarse discipular por sus líderes, por Jesús, por los apóstoles. Dice que estuvo un tiempo aprendiendo. La pregunta que le hago es, ¿te dejas discipular por tus líderes? ¿Te dejas discipular por tus pastores? ¿Hijos se dejan discipular por sus padres? ¿Cuántos realmente nos dejamos discipular? Y estamos en un tiempo donde esta iglesia necesita verdaderos discípulos. ¿Y qué significa discípulo? Seguidor. Alguien que sigue a esta persona. Entonces, ¿cuántos nos dejamos discipular realmente? ¿Cuántos realmente, cuando un líder nos reta, nos dice algo, nos dice no hagas esto, está mal como haces, está mal tu carácter, tienes que refrenar tu lengua, tienes que tratar mejor a tu esposo, a tu esposa? ¿Cuántos realmente hacemos caso cuando Dios nos dice? Cuando un líder nos habla. Hay que dejarse discipular. ¿Por qué? Porque el discípulo no se queja. El discípulo no se queja. Y muchas veces hasta de Dios no te dejas discipular. ¿Por qué? Porque soy orgulloso. Porque no, para mí las cosas tienen que ser a mi manera. Y de esta manera a mí me han servido y me ha funcionado. Y no, yo toda la vida he sido así. Si te dejas discipular, vas a poder transformarte en un escogido. No hay una persona en la Biblia que haya triunfado sin que se haya dejado discipular. Eliseo triunfó tanto porque tenía a Elías. Los apóstoles porque lo tenían a Jesús. Entonces el éxito de tu vida, de tu llamado y tu ministerio sobre todas las cosas está en que te dejes discipular. Todos tenemos que embarcar, venir a una barca, una célula. ¿Para qué? Para dejarnos discipular. Pero me molesta mi líder. No me llevo bien con mi líder. Y lo lamento, capo, Dios te está tratando con esa líder entonces. Yo tampoco tengo mis líderes perfectos. Nuestros pastores no son perfectos. Yo soy líder, no soy perfecto. Yo tengo errores. Pero son la gente que Dios puso en nuestra vida para discipular. Entonces tengo que dejarme discipular. ¿Y saben qué? Tengo que amar, escuchar y honrar a mi líder. Así sea el peor, tengo que amarlo, honrarlo, ayudarlo, preocuparme por él y seguirle. Pero mi líder tiene más carácter. Bueno, que te sirva para que vos no hagas lo mismo que él hace. ¿Por qué? Porque los escogidos no se quejan. Los escogidos no se quejan. Tienes que dejarte discipular por las personas correctas. Muchos nos hemos dejado de discipular por amigos, por otra gente y no por los líderes que Dios nos pone. Tenemos que dejarnos discipular por las personas correctas. Y por último, el escogido, aunque le tiren piedras, cumple con el propósito que Dios le prometió. Aunque un escogido le tiren piedras, cumple con el propósito que Dios lo mandó aquí a la tierra. Hechos 14, 19. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a una multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo, ¿qué estaba haciendo? Empezó a cumplir el llamado y el propósito de Dios, que era, apártenme a Pablo para que él cumpla el llamado de predicar a los gentiles, a los reyes, como hemos leído. Y él estaba cumpliendo su llamado y su propósito. ¿Y qué pasó? Unos judíos
Convencieron a la multitud. ¿Para qué? Para que le tiraran piedras. ¿Por qué? Porque cuando uno cumple su llamado y su propósito, te van a tirar piedras. Cuando uno está en el camino de Dios, ¿quieres saber si vas bien? Es porque están tirando piedras. Es porque tu familia se te viene en contra, porque tu casa se te viene en contra, porque tu esposo, tu esposa, tus hijos se te vienen en contra. Tus amigos, todos se te van a venir en contra. Y te van a tirar piedras. Y te van a tirar piedras. ¿Por qué? Porque uno está cumpliendo el llamado y el propósito de Dios. Y siempre se van a levantar enemigos. Siempre te van a tirar piedras. Cada vez que quieras cumplir el propósito y el llamado de Dios, te van a tirar piedras. Pero dice la palabra, le tiraron tantas piedras que lo llevaron arrastrando afuera de la ciudad. O sea, ¿por qué? Porque pensaba que estaba muerto. Pensaba que Pablo estaba muerto de tantas piedras que le habían tirado. Lo arrastraron para afuera de la ciudad. Y el versículo que sigue, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué dice la palabra? Pero llegaron los discípulos. Y dice que Pablo se levantó. Y al día siguiente volvió a cumplir su llamado y su propósito. Porque fue y siguió predicando. Fue y siguió cumpliendo con su llamado y con su propósito. No importa cuántas piedras le hayan tirado. Él quería cumplir con el llamado y el propósito que Dios tenía. Y hoy quiero decirte, no importa las piedras que te tiren en tu casa. No importa las piedras que te tiren en tu familia. No importa las piedras que te tiren tus amigos. No importa las piedras que te tiren en tu trabajo. Tú sigue cumpliendo el llamado y el propósito de Dios. Porque si Dios prometió algo en tu casa, en tu familia y en tu vida, Él lo va a cumplir. Si Dios prometió que iba a sanar a tu hijo, Él lo va a cumplir. Si Dios prometió que iba a hacer una restauración en tu casa, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Y quiero cerrar con un testimonio. Cuando tenía 15 años, estaba en segundo año del secundario y tenía un mejor amigo que era cristiano, hijo de pastores. Y él era un chico totalmente diferente a todos nosotros. Él era un chico totalmente diferente. Él no decía malas palabras, no hablaba macana, no iba y golpeaba como nosotros andábamos golpeando a todos los chicos. Era un chico totalmente diferente y se lo veía diferente. Y después me tomé tanto cariño porque lo admiraba a él y me hice mejor amigo de él. Él es hijo de pastores. Y en un momento, después de un tiempo, su mamá cae enferma. Nos dice, chicos, bueno, ore por mi mamá porque está enferma. No sabemos qué tiene, pero está enferma. Resulta que a las 2 semanas nos manda un mensaje y dice, mi mamá falleció. Mi mamá falleció. Gracias por haber orado. Y falleció la mamá. Y después, entonces, yo me empecé a quejar. Yo creí en Dios, pero en ese momento me empecé a quejar como nunca. Le dije, Dios, vos sos un injusto. A Él que te sirve en la iglesia, a Él que se porta bien, a Él que hace bien las cosas, a Él va y le quita a su mamá. Y su mamá encima era pastora, y encima que era pastora, su mamá también te servía. Y vos vas y te la llevas. ¿Por qué no la has sanado? ¿Qué Dios justo me hablas? Y me quejaba y me quejaba y me quejaba con Dios, porque para mí era totalmente injusto. Digo, hay otra gente que es peor, que los padres son un desastre, que el hijo es un desastre. Y a él que es buenito, que hace todo bien las cosas, que te sirve, que te ama, porque él también servía en la iglesia. Va y le lleva a su mamá. Y yo me quejaba y me quejaba y me quejaba. Me acuerdo que lloraba y me quejaba un montón con Dios. Y digo, no, Dios, vos no existes, vos no puedes ser. No puede ser tanta injusticia. Y después de eso, al día siguiente, es el velorio de la madre. Y voy al velorio y estaba de aquí al final del pasillo, estaba él. Y me acuerdo que voy, lo veo y empiezo en eso que caminaba, empiezo a llorar, porque me dolía tanto porque lo quería tanto a él, que me dolía verlo a él también.
y voy así llorando. Y él, me acuerdo que me abre los brazos con una sonrisa, me abraza y me dice: amigo, confía en Dios. Quédate tranquilo que Él está al control de todo. Y yo digo, nada, y me vuela la cabeza, me vuela el corazón. Y a partir de ese día me hizo un clic en mi cabeza. Y yo le dije: Señor, no me quejo más. Yo quiero lo que Él tiene. Yo también quiero ser un escogido. Yo también quiero ser así. Que aunque pasen circunstancias malas, difíciles en la vida, decir: yo te sigo alabando y sigo confiando en vos. Y ahí entendí. Ese día Dios me enseñó: un ungido no se queja. Por más que te tiren piedras, por más que tu casa se te venga en contra, por más que tus amigos se vengan en contra, el llamado y el propósito de Dios siempre van a ser más fuertes. No importa, yo no sé cómo has venido aquí. Quizás viniste como el apóstol Pablo, respirando amenazas de muerte, respirando tristeza, frustración, angustia, ansiedad, pánico. No importa cómo hayas venido. Hoy quiero decirte que Jesús te está llamando, que Jesús te está saliendo al encuentro, que Él te llamó, te escogió y por algo quiso que vinieras esta noche, y que Él te va a transformar la vida, y que ese vacío que sentías en tu corazón, ese vacío que no te dejaba dormir por las noches, porque había tanto dolor y sufrimiento en tu vida y en tu corazón, y no entendías por qué tenías que pasar todas estas cosas. Hoy Dios te dice: hijo, instrumento escogido me eres. Instrumento escogido eres tú. Y a mis instrumentos yo lo hago padecer por mi nombre. Pero aunque le tiren piedras, aunque le tiren las mayores piedras del mundo, mi propósito y mi llamado van a ser más grandes que cualquier problema. Mi propósito y mi llamado van a ser van a superar cualquier problema en tu vida. Ponte de pie allí donde estás. ¿A cuántos Dios les ha hablado? ¿Cuántos entendieron que son llamados? Ahora tengo que tomar el paso de ser un escogido. La canción, hay una canción que dice que hasta que vengas por mí, hasta que no quede más aliento, yo te voy a servir. El salmista entendía que aunque esté enfermo, que aunque esté la muerte cerca mía, yo te voy a servir, te voy a amar. Porque entendió que no se tenía que quejar. Porque entendió que era necesario padecer todas las cosas para salvar a muchos. Ese amigo mío padeció. Él sufrió la muerte de su mamá. Él la padeció como un escogido. Pero gracias a ese dolor es que yo estoy aquí predicando. Gracias a tu dolor, tu familia, tu casa, tus amigos van a ser salvados. Entonces no te quejes del dolor que estás pasando. Gózate y alégrate, porque va a ser la salvación que muchos están esperando. Cierra tus ojos y vamos a adorar a Dios.